Hola chicos, ¿cómo están? Como esta semana no nos vamos a ver, quería mandarles algo sobre el 25 de mayo. ¿Por qué? Explicar, contarles un poco por qué el 25 de mayo hay que festejarlo, por qué decimos que es el Día de la Patria, por qué lo tenemos que vivir todos los argentinos como un día de fraternidad, dejar de lado las diferencias, estamos pasando por una situación difícil todos. Entonces, vivir el 25 de mayo como un día de fraternidad, de hermandad entre los argentinos, porque el 25 de mayo es el día donde nace la patria, donde empieza esta lucha, que fue una lucha cruenta, una guerra como todas las guerras, para lograr la independencia. Eso inicia el 25 de mayo de 1810 y esta lucha por la independencia termina el 9 de julio de 1816, 6 años más tarde. Pero bueno, les quería contar qué fue lo que pasó en esa semana de mayo, en donde los criollos aprovechan la oportunidad para tratar de instaurar un gobierno formado por americanos y no por españoles nombrados desde la península. En la semana de mayo lo que ocurre es que llegan las noticias a Buenos Aires que había caído por completo el poder español en España. Es decir, Napoleón había tomado el control y estaba gobernando España. Según la legislación española, cuando el rey no estaba, la autoridad recaía en el pueblo. Es decir, esto se llama retroversión de la soberanía. Cuando el rey no puede gobernar, el poder vuelve al pueblo. Esta cuestión legal la tomaron los criollos para pedirle al virrey Cisneros que formara un gobierno nuevo entre los vecinos de Buenos Aires. Y acá va a haber una disputa en la semana de mayo entre los españoles y los americanos para ver quién controlaba ese nuevo gobierno. Por supuesto, el virrey quería formar una junta que estuviera controlada por él y por los españoles. De esa manera, poder resguardar los intereses españoles en el virreinato del Río de la Plata. Por otra parte, los criollos lo que querían era precisamente correr a los españoles y instaurar un gobierno solo de americanos donde se terminen los privilegios para los españoles. Estas dos ideas que estaban en pugna, en realidad la base de estas ideas de los criollos son las ideas de la Ilustración. Los criollos eran profundamente liberales. Todas las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, que se implementan en la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, estaban en contra de los absolutismos. Lo que querían era terminar con los absolutismos en Europa y en el mundo. La idea de libertad es fundamentalmente libertad para elegir un gobierno propio, pero también libertad de comercio. España había impuesto un sistema comercial que era el monopolio, que América solo podía comerciar con España con los precios que establecían los comerciantes españoles, siendo que los productos que traían los barcos ingleses eran mucho más baratos, pero tenían que entrar por contrabando porque la legislación no lo permitía. Entonces, en Buenos Aires los criollos lo que quieren instaurar es el libre comercio. Por otra parte, la igualdad, cuando se habla de igualdad en 1810, es fundamentalmente igualdad ante la ley. Los españoles tenían privilegios que los criollos no tenían. A partir de las reformas borbónicas del siglo anterior, pero que siguen impactando, una de las cuestiones que establecen las reformas es que los criollos no podían ocupar cargos públicos de importancia en América. Y esto lo que producen los criollos es como una conciencia de que los españoles y los americanos son diferentes. Hasta ese momento, los hijos de españoles que nacían en América se seguían considerando españoles. Pero a partir de las reformas borbónicas hay un quiebre. Ya los criollos empieza a gestarse esta identidad del americano enfrentado al español. Sumado a esto, en 1806 se producen las invasiones inglesas y lo que acá ocurre, que es beneficioso para Buenos Aires, es que las invasiones inglesas lo que generan es que se formen milicias en el Río de la Plata para defender la ciudad, ya que el virrey Sobremonte, era en ese momento el virrey,
se va a Córdoba con el pequeño ejército que había en Buenos Aires y deja la ciudad indefensa. Esto tiene un impacto no solo en lo militar, que se forman las milicias. Las milicias es un ejército compuesto por civiles. No solo en lo militar es importante, que es muy importante, sino que también sería como en lo psicológico. Las milicias criollas logran expulsar 2 veces al ejército inglés, que era en ese momento, junto con el francés, el más poderoso. Entonces, lo que sienten los criollos es que si las milicias criollas pudieron expulsar a los ingleses, ¿cómo no van a poder expulsar a los españoles que estaban en América, que el ejército español en Buenos Aires era prácticamente nulo? Entonces, cuando el 25 de mayo termina esta pugna entre españoles y los criollos, los que apoyan la postura de Saavedra y de Moreno, Castelli y Belgrano son las milicias. Es decir, el virrey termina renunciando y se embarca hacia las Canarias porque las milicias de los criollos apoyaban a los criollos, obviamente. Entonces, gracias, entre comillas, a las invasiones inglesas, los americanos cuentan con poder militar. Por eso el 25 de mayo se resuelve a favor de los americanos. Ahora, una vez que se establece el gobierno formado por criollos, que logran separar al virrey y que el virrey se va, la primera medida que toma la asamblea en Buenos Aires es informar al resto del virreinato del Río de la Plata, que llegaba, si miran un mapa, hasta lo que hoy es Bolivia, Paraguay, Uruguay, todos formaban parte del virreinato. Había que informarles de lo que había pasado en Buenos Aires y de la decisión que se había tomado. Y acá van a surgir 2 posturas que van a resultar irreconciliables entre Saavedra y Moreno por la participación de los diputados del interior en la asamblea en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque lo que decía Saavedra es que sin la participación de las provincias en el gobierno, no se iba a poder llevar adelante un gobierno de todo el virreinato. Y lo que decía Moreno era que si nosotros esperábamos a que lleguen los diputados, corríamos el riesgo que fracase la revolución. Moreno quería una revolución rápida, una independencia rápida. Moreno quería independizarse. Él sabía que íbamos a contar con el apoyo de Inglaterra, porque Inglaterra era enemiga de España, de Napoleón. Inglaterra le convenía el libre comercio en el Río de la Plata. Entonces Moreno quería una independencia rápida, que los otros países, Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente, reconozcan la independencia del Río de la Plata y así evitar que si el rey era liberado, mandara un ejército y sofocara la revolución. Y además que con el riesgo de el pase a degüello de todos los que formaban parte de esta revolución, porque se habla como de la Revolución de Mayo y de las disputas entre españoles y criollos como algo medio romántico, pero en realidad, si fracasaba esa revolución, todas las personas que habían llevado adelante el levantamiento eran fusiladas, degolladas, o sea, no se andaban con chiquitas. Entonces, lo que Moreno decía era que si no se apuraban en declarar la independencia y en recibir el apoyo de las potencias extranjeras, iban a sofocar la revolución y los iban a matar a todos, lo cual era bastante probable. También es cierto que sin la participación del interior del virreinato, a Buenos Aires le iba a resultar muy difícil llevar adelante el gobierno de todo el virreinato. Entonces, estas 2 posturas son las que se van a enfrentar a partir de entonces. Va a triunfar la postura de Saavedra, Moreno va a renunciar y se va a ir a Inglaterra, muere en el viaje. La idea era, Moreno iba como enviado del gobierno de Buenos Aires, pero también iba a buscar armas para la revolución. Moreno nunca llega, muere en el viaje. Hay algunas teorías que dicen que lo mataron. Sinceramente yo no creo que lo hayan matado a Moreno. Es muy probable que
que se haya muerto deshidratado, eran muy comunes las muertes y lo tiraron al mar porque se tiraban al mar los cadáveres porque no lo podían dejar en el barco. Entonces, como les decía, la Junta de Gobierno necesitaba legitimar la revolución y para lograrlo tenía que recibir el apoyo de las ciudades del interior. Entonces, en un primer momento manda una circular, el 27 de mayo, la primera medida que toma es mandar una circular informándole a las regiones del interior del virreinato lo que había acontecido en Buenos Aires. También envía un representante que va a ser Matías Irigoyen, lo envía a Londres como representante de esta junta para que el gobierno inglés reconozca este nuevo gobierno y de paso traer un poco de armas para la revolución. El tema con el gobierno inglés era muy importante porque, por un lado, los ingleses necesitaban que en el Río de la Plata existiera el libre comercio, porque ellos estaban en plena revolución industrial, Napoleón tenía bloqueado todos los puertos en Europa y ellos necesitaban vender sus productos. Entonces el libre comercio les convenía. Por otra parte, el aliado de Inglaterra en ese momento en Europa era Portugal, y Portugal tenía la corte en Brasil, que estaba siempre como con ganas de avanzar sobre el Río de la Plata. Pero a la vez también los ingleses en ese momento eran aliados de los españoles que se enfrentaban a Napoleón. Entonces la situación del gobierno inglés era delicada porque no podían apoyarnos abiertamente. Entonces, estas dos, volviendo a la Junta, estas dos medidas tomó la Junta. Lo mandan a Matías Irigoyen a buscar armas y a buscar la aprobación. No recibió la aprobación, pero recibió armas. Vuelve a Buenos Aires y por otro lado, el 27 de mayo, mandan una circular al resto al interior del virreinato pidiéndoles el apoyo. Lo que ocurrió fue que no recibió Buenos Aires el apoyo. Córdoba, el Alto Perú, Paraguay y bueno, y la banda oriental, que estaba totalmente tomada por los españoles, porque la flota española estaba en Montevideo, no aceptan el poder de Buenos Aires. Entonces ahí Buenos Aires tiene que transformar esas pequeñas milicias que habían servido para expulsar a los ingleses, las tiene que transformar en un ejército regular y enviarlas al Alto Perú y a Paraguay para, por la fuerza, controlar esas regiones. Lo que pasa es que cuando están yendo al Alto Perú, Córdoba también se subleva, Córdoba no acepta la autoridad de la Junta. Es Liniers el que se va a enfrentar al ejército enviado por la Junta de Buenos Aires y Liniers es fusilado. Liniers había sido, lo fusila Castelli, a Liniers, Castelli da la orden. Liniers había sido el que había formado las milicias cuando llegan los ingleses. Junto con Pueyrredón son los que reconquistan Buenos Aires en 1806, en agosto de 1806. Entonces Liniers fue muy importante para la ciudad de Buenos Aires. Después lo eligen lo eligen virrey y después lo expulsan. España manda a Cisneros como virrey y Liniers lo acusan de ser leal a Napoleón porque era francés. La realidad es que ahí los españoles le jugaron una mala pasada a Liniers para sacárselo de encima, porque era un virrey que había sido elegido no desde España, sino en América. Pero bueno, Liniers es fusilado por no aceptar la autoridad del gobierno de Buenos Aires y el ejército sigue, dirigido por Castelli, sigue hasta el Alto Perú. Después el Alto Perú se pierde y Paraguay se pierde en 1811. Paraguay es el primer territorio que se declara independiente. Esto es inmediatamente lo que pasa el 25 de mayo, la formación de la Junta, la primera Junta de Gobierno. Porque es importante, me parece, remarcarle a ustedes la importancia de los ideales de los hombres que decidieron arriesgar su vida para formar un nuevo gobierno y para tener un país libre y soberano. Los ideales son los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad, que son ideales que no tenemos que perder de vista nunca
y que nosotros no tenemos que luchar, pero sí tenemos que trabajar y mucho los argentinos para tener esos ideales, para lograr un país que realmente sea más justo, porque el objetivo de los hombres de Mayo era tener un país más justo, vivir en un territorio sin privilegios, donde la vida sea mejor para todos. Y eso creo que nos corresponde a todos trabajar para que eso sea así. Les deseo un buen 25 de mayo, que descansen, que festejen, que celebren con sus seres queridos, con la persona que tengan al lado y que sigamos cuidándonos mucho. Les mando un beso enorme a todos. Feliz 25 de mayo.